Hola, mi nombre es Brian Castañeda, soy director científico y director técnico de Nativa Pharma Colombia. Hoy comenzamos con un nuevo episodio en donde hablaremos de los principales beneficios que tiene el cannabis terapéutico y medicinal, enfocados a un público totalmente médico profesional y a las personas que estén interesadas en conocer el mundo del cannabis. A continuación, haremos una presentación de lo que es nuestra organización y de lo que es este tema con el cual nos desembocaremos el día de hoy. Espero que lo disfruten y les doy la bienvenida, en principio, al mundo medicinal para las primeras personas que se acercan a este. Hoy hablaremos de un tema en particular que son los cannabinoides y el sistema endocannabinoide. Tocaremos este tema ya que nos parece importante que todos los profesionales de la salud y las personas que estén integrando el cannabis medicinal lo conozcan. Primero, me gustaría hablar de Nativa Pharma Colombia. Nosotros llevamos 3 años trabajando en torno al cannabis medicinal, investigando sobre sus beneficios e investigando cómo este puede ayudar a las personas a mejorar su calidad de vida. En definitiva, nosotros transformamos ideas por medio de la alquimia de las plantas para producir productos medicinales de calidad desde el diseño. Estamos enfocados en diferentes industrias como lo es la cosmética, la alimentaria, la fitoterapéutica y la medicinal. Y lo que queremos es llevar productos de calidad que aseguren la eficacia y la seguridad de todos los pacientes que puedan probar uno de ellos. Nosotros comenzaremos difiriendo diferentes tópicos que nos darán un esquema principal de lo que es el cannabis. En esta diapositiva podemos ver el decálogo de temas que vamos a tocar en esta presentación, en donde hablaremos en general de qué son los cannabinoides, su tipo de estructura, cuáles son los tipos también de cannabinoides, la síntesis de estos mismos, qué es el sistema endocannabinoide, cómo este se relaciona con una síntesis y una degradación de algunos endocannabinoides, cuáles son los receptores que los componen y por último decaeremos en lo que es el uso médico y las indicaciones que tiene este para finalmente llegar a nuestros productos y cómo estos deben ser usados y pueden ayudar a los diferentes actores en el cannabis medicinal, como lo son médicos, profesionales, pacientes y personas en general. Comenzaremos por hablar de los cannabinoides. Los cannabinoides son compuestos presentes en la planta de cannabis. Estos compuestos componen una gran variedad de compuestos químicos fitoterapéuticos que han sido investigados alrededor de los años 40, 50 y 60, con más furor desde los años 80 y 90. El cannabis contiene más de 400 compuestos identificados de diferentes familias, fitofamilias, entre los que encontramos estilbenos, terpenos, flavonoides, entre otros. El término cannabinoide representa un grupo de aproximadamente 113 a 120 compuestos compuestos químicos que son terpefenólicos de 21 carbonos en particular. Estos no solo son encontrados en el cannabis sativa, sino que se encuentran en otras plantas que no han sido tan investigadas, pero en el cannabis podemos ver que es donde más se representan. ¿Por qué? Porque el cannabis, por sus condiciones genotípicas y ambientales, ha producido en su resina y en sus tricomas bastante porcentaje de este tipo de compuestos. Los más conocidos son el THC y el CBD, y es importante que entendamos esto porque el THC es el compuesto relacionado con los efectos psicoactivos que tiene el cannabis. Todos sabemos que el cannabis ha sido una droga o una planta muy relacionada con los efectos psicoactivos y muy ilegal en varios diferentes países, y sabemos que también este compuesto es el que ha sido ligado con diferentes, digamos que, contextos que la ilegalizan en su momento. El CBD, por otro lado, es el compuesto que ha tenido un boom medicinal en alrededor de los años 90, desde que comenzó a ser bastante investigado, y es el compuesto o el hermano que no presenta ningún efecto psicoactivo, presenta más bien algunos efectos medicinales con respecto a enfermedades neurológicas. Y veremos la diferencia entre ellos estructuralmente y cómo interaccionan con nuestro organismo. La base estructural de los cannabinoides es básicamente la misma entre los que nos encontramos, digamos, diferentes cannabinoides que pueden compartir distintas o diferentes similitudes que hacen que compartan una familia en particular. Entonces podemos ver cómo están compuestos por 3 anillos. Ya habíamos dicho que son compuestos terpenofenólicos, porque provienen de un terpeno y de un grupo fenólico. Entonces podemos ver el anillo A, que está presente en los 4 compuestos que ponemos en ejemplo acá, el delta 9-THC, el delta 8-THC, el cannabinol y el cannabidiol. Estos anillos, el primero, el A,
Está relacionado con un ciclo hexeno. En el THC, por ejemplo, se presenta un doble enlace, en el delta THC8 también un doble enlace, pero ubicado en otro carbono, que es el 8. En el cannabidiol podemos ver cómo se presenta un anillo aromático con 3 enlaces dobles, y en el cannabidiol solo uno, en el anillo 9. El anillo B es un anillo pirano, que digamos que en el cannabidiol no se presenta, no hay una ciclación del oxígeno, ni hay oxígeno tampoco, lo que lo hace un poco más afín al aceite. Este también es muy importante porque da características polares al delta 9 THC y al delta 8 THC, al igual que el cannabinol. El tercero, el carbono C, es un anillo aromático unido con un grupo hidroxilo. Básicamente todos en este anillo C tienen ese grupo hidroxilo, y también está unido a una cadena hidrofóbica o hidrofílica o lipofílica. Esta cadena lo que hace es darle un carácter muy aceitoso o oleoso a los compuestos del cannabis, lo que permite que estos compuestos sean más afín a sustancias lipídicas como el aceite que al agua. Entonces esto es un factor importante que determina la biodisponibilidad de los compuestos. Básicamente está la estructura principal, y esta estructura y estas diferencias o similitudes que pueden compartir pueden determinar qué tan grado o qué tanto diferencia en efectos pueden presentar estos compuestos. De ser así, o siendo así más bien, el THC, por ejemplo, es un compuesto psicoactivo que comparte una estructura similar al cannabidiol, que no es psicoactivo. Cualquier diferencia en la configuración puede ser determinante para estos compuestos. Con respecto a la síntesis de los cannabinoides, podemos decir que parten de un mismo cannabinoide, el cannabinoide madre, que se llama ácido cannabigerólico. El ácido cannabigerólico, a su vez, es un compuesto que se produce del ácido pirúvico y del geranilgeraniol, un terpeno muy conocido y que está presente en diferentes otras plantas. Cuando este ácido cannabigerólico reacciona con diferentes enzimas como las sintasas del THC o la sintasa del ácido cannabinólico, se comporta y se convierte en otros compuestos cannabinoides ácidos. Los más principales y los más conocidos son el ácido tetrahidrocannabinólico delta 9, el ácido cannabidiólico y el ácido cannabicroménico. Son ácidos porque en su composición tienen un grupo carboxílico que podemos observar en la estructura del medio. Estos a su vez pueden pasar por otras, digamos que reacciones químicas que no tienen que ver con enzimas, sino que más bien tienen que ver con descomposiciones o catálisis. Por ejemplo, el ácido tetrahidrocannabinólico y el ácido cannabidiólico pueden sufrir una reacción de degradación que se llama combustión, en donde pierden una molécula de dióxido de carbono o CO2 y se convierten en los más famosos cannabinoides que nosotros conocemos, como es el delta THC y el cannabidiol. A su vez, estos compuestos pueden pasar por otras reacciones como isomerizaciones. Las isomerizaciones permiten que compuestos como el delta THC9 se conviertan en compuestos como el delta THC8, que comparten similitudes en la estructura, pero con una diferencia, que es en el enlace doble, pueden presentar efectos significativamente diferentes. Por medio de una oxidación también, por ejemplo, el delta 8 THC puede ser convertido en el cannabinol, que es un compuesto no tan investigado y que también ha sido relacionado con efectos muy pobres, pero relacionados o prevalentes de psicoactividad. Es así como podemos ver cómo toda esta ruta biosintética puede llevar a diferentes cannabinoides, como decíamos anteriormente, más de 113. Y cada uno puede comportarse en el cuerpo de diferente manera. Sin embargo, todos son denominados cannabinoides y provienen de un terpeno. Todo cannabinoide proviene de un terpeno. ¿Qué tipos de cannabinoides podemos encontrar nosotros? Podemos encontrar principalmente 3 tipos de cannabinoides muy relacionados entre sí. Los primeros son los endocannabinoides. Cuando se comenzó a descubrir todo este tema del sistema endocannabinoide y cómo el cannabis funcionaba en nuestro cuerpo, muchos investigadores en el mundo pensaron muy bien de que nosotros también podíamos, en teoría, producir compuestos cannabinoides. Es así como mediante muchas investigaciones y muchos centros, digamos, de investigación en el mundo, muchas universidades se unieron para determinar si realmente nosotros producíamos compuestos endógenos. Es así como alrededor de los años 80 y 90 se comienzan a descubrir diferentes compuestos, entre el que más se resalta es la anandamida. La anandamida es un compuesto que se produce en las membranas de nuestras neuronas, de nuestras células neuronales. La anandamida tiene una historia muy prevalente porque es un compuesto relacionado con la felicidad que presentamos nosotros los hombres.
y las mujeres. La anandamida viene de un sánscrito muy conocido y muy popular ahora. En ese tiempo no se conocía, pero ahora es muy popular, que es la nanda. Es un sánscrito sumerio que en español se traduce felicidad. Entonces, cuando los investigadores comenzaron a investigar sobre los efectos, dijeron que necesitaban un nombre que se relacionara mucho con los efectos que producía. Y es así como ellos lograron entender que la anandamida podía ser el nombre mejor relacionado con los efectos y con este compuesto. Amida es simplemente un grupo, digamos que estructural, un subgrupo que compone esta molécula. La anandamida, como decía anteriormente, es un ácido graso que se relaciona con efectos de felicidad. Ahora bien, el segundo grupo o subgrupo grande que tenemos de cannabinoides son los fitocannabinoides. Hemos hablado mucho de ellos y creo que son los más mencionados en todo el mundo, porque son los que se obtienen de las plantas, principalmente del cannabis. Los más relacionados, los más conocidos y los más populares, THC, CBD y CBN. ¿Por qué son ellos? Porque fueron los primeros que se encontraron, porque son los que se presentan en mayor cantidad en el cannabis y porque son los que han evidenciado más efectos biológicos en el humano. Por tanto, son los más estudiados. Sin embargo, no son los únicos y es de resaltar que los otros cannabinoides minoritarios no es que no presenten efectos biológicos o efectos beneficiosos, sino que por ser tan minoritarios, por no estar tan presentes en la planta, no son tan investigados. Entonces, actualmente se investigan en estos cannabinoides y han sido un poco más estudiados, siendo más relativos y más interesantes que estos dos primeros. Tenemos un tercer grupo de compuestos que son los cannabinoides sintéticos. Los cannabinoides sintéticos son compuestos que nosotros producimos en laboratorios. Nosotros los químicos, junto con la medicina actual y moderna, podemos llegar a producir diferentes compuestos que pueden ser similares a los cannabinoides que se producen en la planta y a los endocannabinoides. ¿Qué buscamos nosotros con esos? Buscamos solo una cosa. Es un fin y es muy prevalente en nuestra ciencia, que es optimizar los procesos de producción de medicamentos. Es sabido que nosotros no podemos, digamos que comparar un proceso de síntesis química con un proceso de una planta que tiene que demorarse, que depende de muchos factores, digamos que ecológicos, ambientales, genéticos, para producir compuestos. Es así que nosotros los hombres, con nuestra inteligencia y nuestra capacidad de ser creadores de cosas, hemos desarrollado los cannabinoides sintéticos. Estos cannabinoides sintéticos principalmente están relacionados con el THC. Lo que buscamos nosotros es quitar ese efecto psicoactivo que tiene el THC para utilizar los efectos medicinales que puede llegar a tener este. Los más conocidos son la nabilona, el marinol y el dronabinol. Estos compuestos han sido muy utilizados en tratamientos contra el cáncer, en ayudar, por ejemplo, a aumentar el apetito en tratamientos como el VIH. Todos estos tienen algo en común. Estos tres subgrupos, endo, fito y sintéticos, tienen en común que se unen a receptores endocannabinoides. Y todo compuesto que se une a un receptor endocannabinoide o cannabinoide va a ser denominado un compuesto cannabinoide. Es importante que tengamos presente esto. El sistema endocannabinoide, por otro lado, es un sistema muy amplio que neuromodula diferentes roles importantes que tiene nuestro cuerpo y sobre todo relacionados con el sistema nervioso central. Es importante resaltar que el sistema endocannabinoide está muy relacionado con la homeostasis que tiene el cuerpo, debido a que controla diferentes sistemas que pueden llegar a regular diferentes funciones que presentamos nosotros. Es así como el sistema endocannabinoide regula, por ejemplo, la plasticidad que hay en nuestro cerebro, la neuroplasticidad como lo conocen los neurocientíficos, y también la respuesta endógena a efectos medioambientales que vienen del exterior. El sistema endocannabinoide fue el último eslabón que se descubrió y compone toda una serie de elementos que integran y lo hacen un sistema completo y que regula muchas funciones que nosotros tenemos en nuestro cuerpo humano, llegando a ser una ciencia que se investiga actualmente, que es la endocannabinología, y que ha tenido una prevalencia en los tratamientos que ahora nosotros queremos tratar. Es así como podemos también hablar de una síntesis de endocannabinoides y una degradación. Es importante comprender esto porque así comprendemos cómo nuestro cuerpo comienza a producir como una fábrica los compuestos cannabinoides endógenos. Entonces tenemos que entender que los precursores lipídicos que están presentes en nuestro cuerpo provienen de las membranas de las neuronas.
Digamos que nosotros podemos entender que muchos de los neurotransmisores clásicos como la dopamina, la serotonina, provienen de también la membrana, pero se envesiculan. A diferencia de estos neurotransmisores, el ácido araquidónico y su subsecuente subproducto, la anandamida, no se encapsulan en ninguna vesícula. Es por tanto que son los diferentes o la diferencia entre estos neurotransmisores clásicos. Es así como, por ejemplo, para producir anandamida, se produce a partir de una enzima llamada N-aciltransferasa, que lo que hace es coger el ácido araquidónico y convertirlo en una fosfoetanolamina, es decir, incluir un grupo etanólico o etanolamida, un grupo que contiene un átomo de nitrógeno. A partir de esto, lo que hace es actuar otra fosfolipasa, otra enzima, que al final produce esa anandamida, incluyéndole la etanolamida a la composición del ácido araquidónico. También es importante que comprendamos que la anandamida no es el único neurotransmisor o no es el único cannabinoide endógeno que existe. También existe el 2-AG o 2-araquidonilglicerol. Este es producido por medio de dos vías. Una puede ser por la fosfolipasa C, que lo que hace es coger el fosfatidil inositol y convertirlo en el 2-araquidonil glicerol. Lo que hace básicamente es agregar una molécula de glicerol a la composición principal del ácido araquidónico. También tenemos que entender que así como estos compuestos se unen y forman un nuevo producto, hay otras enzimas que se encargan de degradarlos para producir subproductos que sean utilizados en otros procesos. Principalmente tenemos que entender que la anandamida es una molécula que es degradada por una enzima llamada hidrolasa de amida de ácidos grasos. Lo que hace esta es descomponerla en dos componentes principales, ácido araquidónico y etanolamida, que al final son los componentes que unen la anandamida. Por otro lado, el 2-araquidonilglicerol o el 2-AG lo que hace es también, por medio de una enzima, que es la lipasa monoacilglicerol, descomponerlo en dos componentes de degradación principal, que son el ácido araquidónico y el glicerol. Juntos entran en otros procesos que son importantes para nuestro cuerpo y hacen que no haya una acumulación de endocannabinoides y por tanto una sobreexpresión en diferentes efectos que se pueden presentar en nuestro cuerpo, sobre todo en el cerebro. Otro componente que es importante en todo este camino del sistema endocannabinoide son los receptores cannabinoides. Nosotros, como sabemos, tenemos que entender que los receptores son ese candado que se abre cuando se une con esa llave llamada endocannabinoides o cannabinoides. Los receptores cannabinoides hasta ahora encontrados son dos, el CB1 y el CB2. El CB1 se encuentra principalmente en el sistema nervioso central y el CB2 se encuentra principalmente en el sistema nervioso periférico. Estos receptores son de tipo acoplados a proteínas G. Casi la mayoría de receptores son de este tipo. Este tipo de proteínas lo que hacen es activar diferentes rutas metabólicas o rutas sintéticas o rutas de transcripción que permiten crear efectos biológicos en nuestro cuerpo. Como podemos ver en la imagen, esto es una traducción a si lo pudiéramos ver en la realidad. Y es como si nosotros pudiéramos llegar a eso mínimo, pudiéramos ver toda la composición que tienen estos compuestos o más bien en estos elementos que componen la membrana de las células en nuestro cuerpo. Podemos ver que tienen 7 sitios transmembranales, que son los que pasan por cada una de las membranas celulares. Podemos ver que uno es más alto, el CBD es un poco más alargado y el CBD es un poco más achatado, por decirlo de alguna manera. Los dominios extracelular e intracelular permiten una comunicación entre el medio externo y el medio interno de la célula y permite dar esa comunicación que al final resulta en un efecto biológico. Estos son los dos principales encontrados hasta ahora. Sin embargo, es de resaltar que la investigación ha llevado a que otros receptores o otras proteínas huérfanas hayan sido enfocadas como receptores cannabinoides. Sin embargo, hacen falta más estudios para confirmar esto. En esta imagen podemos ver un esquema muy importante que relaciona cómo es que se da el mecanismo de acción principal que tienen los endocannabinoides y el THC. Podemos ver, por ejemplo, que en azul está la representación y la ubicación de donde se encuentran los receptores CB1 y CB2. En azul, como mencionaba, el CB1 se encuentra principalmente en el sistema nervioso central, en el cerebro y en la médula espinal, y representa muchas respuestas relacionadas con el humor, la emoción, los síntomas psicoactivos que se presentan en muchas personas,
y también en otras enfermedades neurológicas como por ejemplo la epilepsia. En Estados Unidos se ha estudiado bastante sobre esto. Ahora bien, el CB2 de anaranjado o amarillo se puede ver que está más ubicado en el sistema nervioso periférico y está relacionado con sistemas de modulación inmunológico, con sistemas de neurotransmisión ya al sistema periférico o neuromodulación en este tipo de, digamos que de sistema. Juntos componen los receptores endocannabinoides y se unen principalmente con endocannabinoides, fitocannabinoides y cannabinoides sintéticos. En la imagen de la derecha podemos ver cómo es esa transmisión que se da a partir de las neuronas. En la región que está relacionada con lo presináptico, estos cannabinoides están, digamos que, quietos ahí o estáticos en la membrana celular hasta que hay un estímulo que los libere. Cuando se liberan, se da como tal esa unión con receptores de neurotransmisores. Entonces, ¿cómo es esto? Producimos por nuestras membranas a partir de un estímulo, como vimos en la síntesis de endocannabinoides, unos compuestos como la anandamida que se libera, se unen a los receptores cannabinoides y estos a su vez, por ser proteínas acopladas o receptores acoplados a proteínas G, liberan neurotransmisores clásicos como la dopamina, la serotonina, entre otros. Y estos que están envesiculados esperando a que reciban un estímulo para ser liberados, se liberan al espacio sináptico y se une con receptores de neurotransmisores clásicos, lo cual hace que vuelva y se produzca una ruta, digamos que de efectos o una cascada de efectos en el cuerpo. Estos efectos están relacionados con la modulación, por ejemplo, de motora que hay en nosotros, con el humor, entre otros, hasta con el apetito. Esta reacción es la principal que se da en muchos receptores y con muchos neurotransmisores en nuestro cuerpo, y es representada principalmente por estos dos receptores. Podemos ver que aquí se da el ejemplo de si se une con un receptor de anandamida o con THC. Con cualquiera de los dos puede tener un efecto similar. Hay que resaltar principalmente que el CBD no se une a receptores cannabinoides. El CBD es lo que hace es por decirlo de alguna manera, una unión indirecta. Lo que hace es ponerse en el lugar del receptor y evitar que estos neurotransmisores se unan con facilidad a estos receptores, es decir, es un inhibidor. Por tanto, es resaltable recalcar que el CBD puede reducir los efectos no tan beneficiosos que tiene el THC. Pongo un ejemplo. Si un paciente, por ejemplo, tiene un efecto de psicosis por la gran cantidad de THC consumido, se le puede administrar CBD como medida de emergencia, ya que el CBD comenzará a ocupar esos espacios de los receptores e impedirá que el THC entre en contacto con esto. Esto fue algo que dejó a la ciencia anodada porque todos pensaban que el CBD se unía a receptores produciendo un agonismo. Sin embargo, más o menos alrededor del siglo pasado, de la década pasada, se comenzó a evidenciar que este compuesto cannabidiol no se une como tal y no agoniza receptores CB1 y CB2, sino que por el contrario lo que permite es ocupar un espacio para agonizar efectos que tienen el THC y otros endocannabinoides. El CBD últimamente ha sido muy investigado por unirse con compuestos o con receptores relacionados más con la serotonina, como por ejemplo los receptores 5-THA o receptores serotoninérgicos de subtipo 1A. Entonces, esto ha permitido que el CBD tenga otra investigación y otro enfoque, que es en las enfermedades emocionales, por ejemplo, la ansiedad y la depresión. Esto es importante tenerlo en cuenta porque el CBD puede ser en cualquier momento un rescate ante cualquier efecto no positivo que pueda tener el cannabis. Esta imagen relaciona cuáles son los efectos principales que tienen el CB1 y el CB2 en nuestro cuerpo. Y como pueden ver, es un sistema modulador o un sistema homeostático porque por un lado puede aumentar el apetito y por otro lado puede disminuirlo. Entonces podemos ver cómo el CB1 está relacionado con la actividad motora, con el pensamiento, con la coordinación motora también, el apetito, la memoria a término corto o corto plazo, la percepción del dolor y las células inmunes. Y el CB2 por otro lado puede tener que ver con respuestas que se dan en el páncreas, en el hígado, en los ojos, en los huesos, en los tumores, en el sistema reproductivo, en el sistema inmune,
y en el tracto respiratorio. También están muy presentes en la piel y esto es importante porque la vía tópica puede ser un buen resultado cuando no queremos administrar cannabis medicinal por medio de vías orales. Tenemos receptores en nuestra piel, receptores cannabinoides, que pueden propiciar una respuesta positiva ante diferentes enfermedades, como por ejemplo la psoriasis o diferentes tipos de dermatitis. También están involucrados en el hígado y en el sistema nervioso central y cardiovascular. Es importante esto, tener en cuenta que su ubicación permite que los cannabinoides o que los receptores cannabinoides puedan tener una respuesta diferenciadora dependiendo a qué organismo o qué órgano ataquemos o sea nuestro órgano de diana. Entonces es importante tener la diferencia clara para saber a dónde queremos llegar y qué efectos queremos conseguir con nuestros pacientes. Muchos medicamentos tienen una biodisponibilidad considerable. Entendemos como biodisponibilidad a ese porcentaje de fármaco o de droga que pasa a nuestra sangre, a nuestro, digamos que, sistema circulatorio. Sabemos que el estómago o nuestro sistema digestivo puede inhibir o dejar que muchos compuestos no pasen por sus características lipofílicas, por su afinidad al agua, porque son electrónicamente no convenibles, porque son iones, porque no lo son. Esto determina mucho cómo los compuestos pueden llegar a nuestro sistema circulatorio. En esta imagen, que personalmente me gusta mucho, podemos ver cómo la biodisponibilidad en 5 vías de administración. Comencemos con el porro. El porro, que es una forma tradicional de consumir cannabis, tiene una biodisponibilidad del 30%, se da por medio de los pulmones y más específicamente de los alvéolos, por un intercambio que ya todos conocemos, que es el intercambio gaseoso. A partir de esto, en los alvéolos esta disponibilidad es del 30% y permite que el efecto sea muy rápido. Es decir, si comparáramos en una línea de efecto o encontrar un efecto latente, encontraríamos que cuando inhalamos cannabis en porro, en inhaladores, en vaporizadores, podemos encontrar un efecto rápido, que llega rápido pero que no dura mucho, o sea que no es prolongado. En el segundo, con vaporizadores e inhaladores el efecto puede variar entre el 50 y el 80% porque pues las partículas están un poco más reducidas y pueden pasar mejor por los alvéolos. Aquí no tenemos efecto del primer paso, es decir, estos compuestos que entran se llegan al organismo o a la sangre tal como son, no van a pasar por un efecto del primer paso y es decir, por el hígado. En comestibles tenemos que tener en cuenta algo que es la diferencia con estas dos primeras, y es que sí tiene un efecto del primer paso, es decir, que sí tiene una metabolización. Entonces, por ejemplo, cuando se consume, digamos, un brownie de cannabis o de marihuana con mucho THC, el efecto se va a tardar en dar, es decir, puede durar de 2 a 3 horas o de 1 a 2 horas, depende del organismo. Se va a dar un efecto muy fuerte y un efecto muy prolongado que puede durar hasta 8 horas. Esto es importante tenerlo en cuenta porque podemos prolongar los efectos del cannabis cuando lo consumimos como comestible, pero cuando se consume THC no es tan conveniente. Porque una persona que por ejemplo tenga paranoia y consuma THC, digamos que por vía oral y como comestible, va a tener un efecto desagradable. Su biodisponibilidad es muy baja, del 40 al 20%, debido a que la membrana gástrica y las diferentes vías que tenemos para que llegue a la sangre no permiten que pasen por sus características lipofílicas. Es decir, es muy grasoso y no tiende a pasar las membranas o a la bicapa que tenemos en nuestra membrana gástrica, no puede pasarla hasta llegar a sangre. Cuando llega al hígado, por ejemplo, puede llegar a sufrir mecanismos de biotransformación que lo convierten en otros compuestos. Las tinturas sublinguales son el mecanismo más utilizado en el mundo. Nosotros, desde nuestra particularidad, también lo usamos. Las tinturas sublinguales tienen más o menos un 20 al 50% de disponibilidad. Son una vía rápida y muy accesible y en la cual presenta una gran adherencia a los pacientes, como lo hemos evidenciado nosotros. La vía sublingual permite que nosotros podemos titular la dosis, que podemos aumentar la dosis o bajarla sin tener ningún tipo de dificultad, y realmente es una vía que se utiliza mucho en todo el mundo. Es la más recomendada y desde nuestra praxis profesional es la que más usamos. La última, los productos tópicos que también utilizamos en nuestra línea de trabajo o nuestra línea de acción, presenta una biodisponibilidad del 5 al 10%, es muy baja y sobre todo se utilizan en enfermedades que son locales, es decir, dolores locales como la artrosis, la artritis, que tienen digamos que una respuesta muy caracterizada por inflamación y dolor.
Estos productos tópicos principalmente se presentan en cremas, pomadas y tienen características muy hidrofóbicas, pero que nos pueden ayudar, como decía anteriormente, a tener un contacto con receptores cannabinoides presentes en la piel. Es muy importante que utilicemos también estos productos tópicos porque pueden representar una buena vía cuando no queremos usar vías orales. Es así como tenemos 5 vías principales de administración. Entre las que más recomendamos nosotros son las tinturas sublinguales y los productos tópicos. Los comestibles los recomendamos en casos donde se utilice con niños y que estos niños, por ejemplo, presenten enfermedades como autismo. Hemos tenido casos en donde los niños no pueden consumir o no son muy afines a las tinturas sublinguales y presentan un síndrome de agresividad. Entonces se utilizan gomas, se utilizan otras galletitas, otro tipo de comestibles para que ellos tengan mayor aceptación a este producto y podamos tener respuestas considerables también con nuestros tratamientos. Es de considerar que cada caso tiene un tratamiento diferente y que cada persona puede ser tratada de una forma distinta desde el enfoque que nosotros queramos. Cannabis medicinal es igual a medicina personalizada. Ahora, ¿cuál es la indicación de uso que nosotros podemos hablar acá? Primero comenzaremos a hablar con el metabolismo que tiene el cannabis. Como decía anteriormente, cuando se consume oralmente o como comida, hay un mecanismo del primer paso, que es simplemente que pase por nuestro hígado. En nuestro hígado hay todo un sistema de enzimas citocromáticas que lo que hacen es convertir los compuestos en otro tipo de productos, otro tipo de subcompuestos que hacen que se liberen mejor, es decir, que se eliminen y se dispongan mejor para que nosotros podamos eliminarlos. Las enzimas principalmente relacionadas con esto son la 2C9 del citocromo CYP que todos conocemos y la 3A4. Estos citocromos lo que hacen, o estas enzimas en particular lo que hacen es transformar esos compuestos que nosotros consumimos en otros. Es importante resaltar que el THC se transforma en un compuesto muy potente que se llama 11-hidroxi-THC. Este compuesto es importante porque tiene un efecto más psicoactivo que el mismo THC. Entonces por eso vemos pacientes o personas que consumen alimentos de cannabis y pueden presentar un efecto mucho más superior al que se da cuando se fuma o se inhala. Es importante que tengamos en cuenta esto porque cuando utilicemos THC consumido de manera oral, tenemos que tener en cuenta que el compuesto que se produce después de pasar por el hígado va a ser más potente. 11-hidroxi-THC, nunca lo olviden. Mientras tanto, el metabolismo del CBD se da por medio del 2C19, que es otra enzima presente en este citocromo, y con ellos no podemos presentar, o con el CBD no presentamos, digamos que se pueda convertir en un metabolismo de transformación un poco más poderoso que lo que es el anterior, el CBD. Entonces podemos estar tranquilos por ese aspecto. Tengamos cuidado con el THC cuando se consume oralmente por este tipo de biotransformaciones. El uso médico de los cannabinoides. En este cuadro podemos ver los usos que han sido investigados y los cuales han tenido alguna evidencia, sea débil, moderada, insuficiente. Bueno, estas son las tres. Tenemos algunas evidencias débiles con el uso de cannabinoides en náuseas y vómitos asociadas a la quimioterapia contra el cáncer. Sin embargo, los medicamentos de síntesis, como les mencionaba hace un rato, son los que más se utilizan para este tipo de enfermedades. Por ejemplo, la nabilona se utiliza mucho en el tratamiento de vómitos y náuseas cuando se tienen quimioterapias con cáncer. Hace falta más estudios, pero digamos que sí se ha comenzado a estudiar con respecto a esto. Es débil. No inexistentes, hay que tenerlo en cuenta. El dronabinol o THC ha tenido también una evidencia débil como estimulante de apetito en pacientes que tienen VIH, por ejemplo. Sin embargo, sí hay una evidencia que nos permite ratificar que el THC puede ser utilizado en pacientes con VIH o con SIDA para aumentar su apetito y que no mueran, digamos, que de una inanición por la falta de apetito que se da en este tipo de enfermedades. Moderada hemos encontrado, por ejemplo, en la esclerosis múltiple. Hay un medicamento muy usado en el mundo que es el Sativex, fue uno de los primeros que obtuvo natural, que obtuvo un registro sanitario en nuestro país y en varios países y utilizado básicamente en la esclerosis múltiple, teniendo muy buenos resultados con la espasticidad en estos pacientes. Entonces, usar este medicamento también nos permitirá tener buenos resultados y la evidencia es la que más se ha dado con respecto a esta enfermedad, es moderada. Los pacientes refieren disminuciones, pero el efecto en las puntuaciones clínicas es más limitado, es decir, que los pacientes pueden
presentar un efecto positivo frente a la espasticidad que se da con esta enfermedad. En el dolor neuropático también podemos resaltar que el cannabis y los cannabinoides han tenido un efecto pequeño pero moderado. Es decir, podemos decir que en el dolor neuropático, ese dolor que se presenta por un estímulo de un dolor que no existe, sino que realmente se da por nuestras neuronas y un fallo en la transmisión de la nocicepsia, los cannabinoides han tenido una respuesta muy positiva, sobre todo el CBD y el THC. Es resaltable que la evidencia clínica ha demostrado que es mejor, por ejemplo, que el placebo, es decir, que podemos utilizar o comenzar a utilizar en dolor neuropático CBD o THC en proporciones determinadas. Como cuidadores paliativos para el cáncer, los cannabinoides han tenido una, digamos que respuesta insuficiente. Se necesitan más ensayos más extensos y mejor diseñados. Pero aquí quiero resaltar que en España, por ejemplo, con la investigación de la doctora Cristina Sánchez, se ha investigado mucho sobre el cáncer de mama y cómo el cannabis y el THC y el CBD pueden actuar frente a esto, inhibiéndolo en sus 3 etapas. En la etapa de metástasis, en la etapa de angiogénesis y en la etapa de que se expande por todo el cuerpo, o metástasis, también conocida como metástasis. En la etapa, digamos que en estas 3 etapas se puede dar un efecto positivo de inhibición frente al cáncer. Esta doctora descubrió esto, digámoslo que por serendipia, como dicen en algunos lados, porque ella estaba investigando sobre otra cosa, cogió unas células cancerígenas y se dio cuenta que se inhibía este efecto. Entonces la repetimos: mutación, angiogénesis y metástasis, ya para dejarlo claro. Estas son las 3 etapas en las que el cannabis en España y con esta investigación ha demostrado tener un efecto. Es de resaltar también que se ha encontrado que se dan mejores efectos cuando se utilizan extractos completos del cannabis con diferencia en extractos aislados, es decir, con compuestos aislados. Entonces, cuando se utiliza, por ejemplo, extractos completos con respecto al CBD o el THC solito, los efectos son mejores. Entonces, aquí resaltamos el efecto séquito o el efecto full spectrum, como algunos lo llaman, que puede tener el cannabis, el efecto entourage. Este efecto, ya entrando un poco más en eso, es un efecto que se da cuando se unen los diferentes cannabinoides para tratar una enfermedad. Y este efecto lo que quiere decir básicamente es que los cannabinoides juntos son más efectivos que los cannabinoides aislados. Y ha demostrado en las terapias que se puede utilizar como tratamiento para diferentes enfermedades, porque es mejor muchos compuestos atacando diferentes dianas biológicas que solo un compuesto atacando una. La evidencia más digamos que resaltable y con una evidencia moderada que podemos encontrar es el CBD contra el tratamiento de la epilepsia, sobre todo la resistente a diferentes tratamientos, en particular la epilepsia que tiene que ver con los niños, que es una epilepsia refractaria. La mayoría de normatividades que se han dado en el mundo, por ejemplo la de Estados Unidos y la de Colombia, comenzó con este tipo de tratamientos. Comenzó con el tratamiento de la epilepsia refractaria en niños que eran resistentes a diferentes tratamientos con fármacos ya conocidos, como el ácido valproico. Y ha dado a que el CBD actualmente se utilice mucho para este tipo. Fue un debate grande frente a esto porque pues los niños digamos que tienen una exclusión a diferentes tratamientos y más tratándose de una planta relacionada con consumos psicoactivos. Sin embargo, el CBD ha demostrado efectos muy positivos en este tipo de enfermedades y es donde más se ha utilizado y se utiliza por los neurólogos en el mundo. Entonces podemos resaltar que el CBD es una indicación muy buena para la epilepsia infantil. Ahora bien, otros usos que se han encontrado y que se investigan son, por ejemplo, en el trastorno del sueño, la ansiedad y la depresión, con cannabinoides, pero aún la evidencia es insuficiente. Tenemos que resaltar que nosotros, desde nuestro componente investigativo y científico, tratamos de investigar y llevamos nuestra investigación enfocada a estas 3 enfermedades, a la ansiedad, la depresión y el sueño. Y hemos encontrado resultados muy positivos en pacientes que no encuentran respuesta en otro tipo de medicaciones. Sin embargo, es un camino largo el que hay que trazar para encontrar, digamos, una evidencia clínica suficiente, extensa y que tenga ensayos diseñados de una manera óptima para sustentarlo ante la ciencia o ante los diferentes entes reguladores. Pero desde nuestra praxis profesional, desde nuestro camino como Nativa, hemos encontrado que estos cannabinoides y sobre todo el full spectrum o el efecto séquito ha funcionado muy bien contra estas 3 patologías que son muy comunes en el mundo: depresión, ansiedad y trastornos del sueño.
Algo que tenemos que ver mucho son las contraindicaciones absolutas y relativas del cannabis. Entonces, aquí voy a mencionar algunas, las más principales que tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar un paciente con cannabis medicinal o el cual queremos que comience un tratamiento con esta planta o con estos extractos. Lo primero que tenemos que ver es que los pacientes tengan una condición cardíaca controlada, es decir, si ellos tienen una condición cardíaca incontrolada o inestable, tenemos que evitar eso. Por ejemplo, en casos de hipertensión descontrolada o arritmias o isquemias, como dice el segundo punto, debemos evitar el uso de THC, ya que el THC sí tiene una respuesta con respecto a aumentar la hipertensión, por ejemplo, aumentar la presión arterial. Es un efecto muy conocido y que tenemos que evitar en pacientes que presentan este tipo de enfermedades. Es algo de considerar cuando tengamos una caracterización. También tenemos que ver en el tercero que los pacientes con disfunción de hígado y disfunción de riñón severa también tienen que reducir su dosis de THC y CBD. ¿Por qué se da esto? Porque el cannabis se elimina principalmente por estas dos vías, vía hepática y vía renal. Entonces, si tenemos un daño hepático y renal, lo que vamos a lograr es que los niveles de cannabinoides, sobre todo de THC, aumenten en el cuerpo y tengamos respuestas, por ejemplo, psicoactivas cuando no la queremos, porque no podemos inhibir estos compuestos. También cuando hay daños severos del pulmón, tenemos que evitar el uso inhalado del cannabis, porque podemos afectar, o empeorar estas enfermedades como el EPOC. Esto se da porque a veces se recomienda en el mundo que se utilice la vía inhalada o la vía fumada, porque es una de las más fáciles de encontrar. Sin embargo, cuando tenemos pacientes con estas enfermedades, lo que vamos a lograr es agravar estos síntomas. Recordemos que cualquier uso que sea inhalado o cualquier acción que sea de fumar o de combustión en nuestro cuerpo produce los mismos síntomas que como si estuviéramos fumando un cigarrillo. Esto hay que evitarlo, es un mito que está creado que el cannabis fumado es mejor que el cigarrillo. No es verdad. La combustión produce muchos subproductos que son tóxicos para nuestro cuerpo y para nuestros pulmones. Entonces debemos evitar en algunos casos esta vía. Aunque, por ejemplo, cuando son pacientes que necesitan una respuesta rápida, una crisis de ansiedad, por ejemplo, sí podemos recomendar una vía inhalada con vaporizadores o con algunos otros elementos que se han inventado actualmente. Con esto podemos encontrar una respuesta rápida para que los pacientes puedan encontrar un efecto inmediato, porque no podemos esperar, por ejemplo, que las gotas le hagan efecto o que como un alimento y en 1 o 2 horas le haga efecto. Más bien una vía inhalada que en 1 o 2 minutos haga efecto va a ser algo más funcional. Personas con psicosis, esquizofrenia, desórdenes bipolares, es muy importante que nosotros tengamos un uso muy cuidadoso del THC. El THC en altas dosis o en dosis tóxicas puede generar este tipo de, condiciones neurológicas o mentales. Puede generar psicosis, esquizofrenia o despertar más bien este tipo de enfermedades. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que tenga este historial médico, debemos evitar el uso de THC. Es mejor usar otra alternativa o en cuyo caso podamos usar CBD o otro cannabinoide, podemos hacerlo. O dosis muy bajas de THC para no entrar en una delgada línea que puede ser despertar una psicosis o una enfermedad psicosomática o psicológica, por ejemplo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ahora bien, con respecto a personas que puedan presentar como cualquier otro medicamento alergia o hipersensibilidad a cannabinoides, también es resaltable que tenemos que tener cuidado. Hay personas que con una dosis muy pequeña pueden ser hipersensibles y pueden presentar algún efecto, mayor al cual se espera. Entonces tenemos que evitar esto. Las personas en muchos casos pueden saber si son hipersensibles o si presentan alergias. Es una pregunta que debemos hacer siempre. Y como todo, en pacientes menores a 18 años es imposible que utilicemos THC porque el THC afecta el desarrollo neurológico y el desarrollo normal que tiene el cerebro en estas edades. Entonces debemos evitar, por ejemplo, el uso antes de los 18 años. Hay pacientes que cuando lo utilizan antes de los 12 años o comienzan su consumo de cannabis recreacional o recreativo desde los 12 años, presentan pérdida de memoria, presentan predisposición a tener enfermedades como depresión, ansiedad, psicosis o esquizofrenia. Entonces es mejor y más recomendable evitar el tratamiento en personas que presenten este tipo de edad, este grupo etario. Precauciones que debemos tener. En particular, lo que habíamos mencionado. Condiciones respiratorias como el asma y el EPOC, evitar el uso inhalado.
Actividades que requieren concentración y coordinación como manejar y controlar o manejar o operar maquinaria pesada también debemos tener cuidado. Les pongo un ejemplo. Cuando nosotros queremos tratar un sueño, un trastorno del sueño, lo debemos tratar con dosis en la noche, no en el día, o dosis altas de CBD, porque si producimos una desconcentración o una baja en la concentración de nuestros pacientes, vamos a crear otros problemas, como que sean ineficientes en su trabajo o que provoquen accidentes. Hay ejemplos en donde se dice que antes de conducir no se puede consumir THC porque puede provocar accidentes en la desconcentración que a veces se produce con este tipo de sustancias. También hipersensibilidad conocida al THC se debe evitar. Historia de abuso de sustancias psicoactivas y dependencia también debe ser controlada. A nuestros pacientes siempre debemos preguntarles si requieren o si requieren cannabis, han consumido otra sustancia psicoactiva, han consumido cannabis en algún momento. Eso nos permitirá comenzar con un foco mejor nuestros tratamientos, ya que si nosotros vemos que un paciente ha consumido cannabis con anterioridad, va a tener cierto nivel de tolerancia y cierto nivel de adaptación al cannabis, entonces no podemos comenzar de la misma manera. El riesgo de desarrollo de usos o desórdenes, digamos que con el cannabis también es un riesgo considerable, por tanto nosotros tenemos que reducir este uso cuando hay enfermedades como lo decíamos, como psicosis, esquizofrenias, esquizoides o esquizotípicas. En el sexto punto hablamos de la posibilidad de interacción con otros medicamentos o alcohol. Aquí es donde realmente los médicos deben estar acompañados de la asesoría de un farmacólogo, de un farmacéutico especializado en el tema, en donde él debe ver si los medicamentos que se están utilizando puedan presentar una interacción, es decir, alguna interacción de tipo farmacocinético o farmacodinámico que pueda o reducir o aumentar el efecto de nuestros cannabinoides. Entonces debemos caracterizar muy bien a nuestros pacientes y hacer un estudio previo de interacción con drogas u otros alimentos o otros medicamentos, también con el alcohol y con alimentos, por decirlo de alguna manera. Tenemos que tener cuidado con las personas que están embarazadas, bueno, en particular las mujeres embarazadas o que presentan su etapa de lactancia, porque sabemos que al ser los cannabinoides compuestos tan lipofílicos, pueden pasar muy fácilmente esa barrera que protege al niño de lo que consume la mamá. Entonces, cuando esta barrera puede pasar, la barrera placentaria o la barrera de donde, pues digamos, extrae la leche materna, los niños también pueden consumir dosis indirectamente de cannabis. Entonces hay que tener precaución con las mujeres embarazadas o en lactancia para no llegar a darle dosis a sus hijos, sus bebés o digamos que sus retoños, por decirlo de alguna manera. Pacientes, pues aquí lo amplían un poco más, menores a 25 años, nosotros pues recomendamos menores a 18, no es que no se pueda usar en niños, pero sí tener cuidado con el THC cuando hay un desarrollo, digamos que cerebral en nuestro proceso normal de desarrollo como humanos. Ya para terminar, hablaremos de los efectos secundarios que tiene el cannabis y los cannabinoides, en particular el THC y el CBD. Con el THC tenemos 11 efectos secundarios muy caracterizados. El primero, la somnolencia. Los pacientes tienden a dormirse un poco y perder, digamos, la concentración, por lo que recomendamos que no se use cuando se maneje o se opere una actividad de riesgo. También hay mareo, boca seca, psicoactividad, euforia, paranoia, como decíamos anteriormente, taquicardia, hipotensión, dolor de cabeza, una visión borrosa y una alteración cognitiva. Eso es importante tenerlo en cuenta porque el paciente, cuando se utilizan o cuando es necesario utilizar THC, por ejemplo, pacientes que sufren de dolor crónico, tienen que asumir que estos efectos secundarios pueden presentarse. Tenemos que tener cuidado también con la dependencia que se puede crear con el THC, una dependencia psicológica, pero que es característica de este compuesto. Con el CBD tenemos menos, solo 4, que es la boca seca, una fatiga, una somnolencia, sobre todo cuando hay altas dosis de CBD, y una hipotensión. Por eso es cuidadoso hay que tener cuidado más bien con pacientes que presenten hipertensión y otro tipo de enfermedades, digamos que del tipo arterial. Finalizando ya con esto y con todo lo que hemos dicho, queremos llegar a nuestras líneas, a lo que hemos desarrollado nosotros desde nuestro componente investigativo y desde nuestro componente de desarrollo. Nosotros hemos desarrollado 2 líneas basadas en 2 conceptos. El primero es el concepto ancestral, que se basa en productos tópicos
que lo que hacen es relajar y calmar los dolores que se pueden relacionar con diferentes enfermedades. La línea ancestral es una línea enfocada a todo este tipo de personas que sufren de enfermedades tópicas, las cuales necesitan calmar su dolor, pero que no quieren recurrir, al cannabis sublingual. Hemos desarrollado algunos tipos de productos que sirven para aplicarse en la piel y que hemos evidenciado que realmente ayudan a reducir la inflamación y el dolor de este tipo de enfermedades. La segunda línea que nosotros resaltamos es la línea A y D. La línea A y D tiene que ver más con enfermedades relacionadas con las emociones y con enfermedades que se dan actualmente con mucha prevalencia. Hay ansiedad y de insomnio y de depresión. Aquí es como les decía que nosotros hemos investigado y hemos tratado a diferentes pacientes que sufren de estos trastornos y hemos encontrado resultados positivos en estos diferentes trastornos con los productos que hemos desarrollado. Nuestros productos componen una gran cantidad de investigación, de uso de técnicas ancestrales, de utilizar el componente básico que es la fusión de todos los compuestos que hay en el cannabis o la mayoría que se pueda usar para tratar a nuestros pacientes. Es así como hemos desarrollado productos que tienden a mejorar la vida o la calidad de vida de las personas y por los cuales queremos que las personas comiencen a usar y hacerse amigas del cannabis. En particular, a continuación hablaré de dos productos que son muy importantes para nosotros y que han representado la mayor investigación que nosotros hemos tenido. Aquí en mi mano tengo los dos productos característicos de nuestra línea de investigación. Tengo dos aceites sublinguales que pertenecen a la línea A y D. El primero lo hemos denominado D y el segundo NAI. Hablaremos del primero como el que nos ayuda a controlar trastornos de ansiedad. Este aceite lo que nos permite es ayudar a que las personas con ansiedad leve y moderada puedan mejorar estos síntomas y reducir, que los malos condiciones que pueda presentarse en la calidad de vida y en sus condiciones diarias. Este tiene un 3% de CBD y tiene un aceite esencial de limón, por lo cual utilizamos el limón N, terpeno presente en el cannabis también, para potenciar el efecto que presenta este aceite con respecto a la ansiedad. La dosis que recomendamos principalmente es una gota en la mañana y una gota en la tarde. Cuando no se presentan efectos relevantes o en los primeros días no encontramos un resultado, podemos aumentar a 2 gotas. Es importante tener en cuenta que la gota debe ser sublingual, es decir, debajo de la lengua, y que debe permanecer alrededor de 90 a 120 segundos. Esto es importante para lo que vimos anteriormente, para la biodisponibilidad que tienen los productos de cannabis. Esto aumenta la biodisponibilidad y nos permite que sea una vía rápida de acción. Por otro lado, tenemos la versión night, la versión nocturna, la que nos permite tratar trastornos del sueño leves y moderados también. Es decir, tratamos trastornos que son de tipo leve y moderado. Los extremos o los severos ya requieren de otras formulaciones más fuertes y unos tratamientos más exhaustivos. La night también contiene un 3% de CBD. Sin embargo, contiene un aceite esencial de naranja que presenta otro tipo de terpenos como el mirceno y que nos ayuda con los trastornos del sueño, a ayudar a que se dé una, somnolencia controlada para que mejoremos nuestra sintomatología de no poder dormir. Esta se consume principalmente en la noche. No la recomendamos para el día, por lo que hablábamos de que puede interaccionar con las actividades diarias que tienen nuestros pacientes. La línea y versión night lo que nos permite es ayudar a que los pacientes mejoren su sueño, y recomendamos principalmente 2 gotas 1 hora antes de dormir o antes de que se quiera esta acción de dormir. Esta ha servido mucho en pacientes con trastorno de sueño que por diferentes enfermedades, por ejemplo dolores, por ejemplo algún trauma, no pueden dormir, se puede utilizar, o por jornadas extensas de trabajo. La recomendamos mucho para pacientes que aún comienzan con cannabis y quieren dejar de utilizar otro tipo de somníferos como lo son la quetiapina y otros medicamentos que son más fuertes. La línea ED es utilizada para trabajar todas las condiciones que se puedan presentar en el día. En la noche y en el día ayudamos a las personas a que mejoren su calidad de vida y a que puedan afrontar todo lo que pueda venir con esto. También tenemos un elemento que se compone de un aceite de la línea ED, pero principalmente recomendada para mascotas. La línea ED Pets, especialmente diseñada para ellos, ayuda por ejemplo en perritos que presentan osteoartrosis. Es sabido que
el 20% o más del 20% de perros mayores de un año pueden llegar a presentar esta enfermedad con bastante prevalencia. Es por ello que recomendamos esto, porque el CBD clínicamente ha sido muy eficiente y se ha demostrado con evidencia que puede ayudar a reducir estos síntomas. El CBD ayuda también a reducir la ansiedad de perritos que en algunos casos presentan cierto tipo de condiciones que no les permite pues estar tranquilos a sus dueños y a ellos mismos. Entonces también lo recomendamos en pacientes que de tipo de mascota o perros que puedan presentar este tipo de condiciones. Este tiene un 3% también de CBD, vienen 20 mililitros y lo recomendamos en una dosis principal de 2 gotas debajo de la lengua. Es difícil, lo sé, administrar a veces a nuestras mascotas, pero se puede hacer. Muchos mecanismos pueden ser utilizados y en todo caso, cosas que no recomendamos cuando utilizamos estos productos es que se suministren, por ejemplo, en agua, que se diluyan como algunos homeopáticos, sino que realmente sean administrados debajo de la lengua, porque ahí nos permite tener el mejor resultado con respecto a reducir los síntomas de insomnio, sueño y ansiedad. Entonces, aquí tenemos las dos líneas resaltables. Básicamente, esta es la capacitación que queríamos dar el día de hoy. Cualquier pregunta que tengan, cualquier duda que tengan, estamos atentos desde el componente científico, desde el componente comercial, desde los diferentes entes y actores que conforman nuestro conglomerado organizativo que es denominado Nativa Pharma Colombia y por el cual queremos ayudar a las diferentes personas, profesionales e involucrados y personas que se interesan en el cannabis medicinal a encontrar una ruta que sea justa, que sea beneficiosa y que pueda ayudarlos a todos. Como les decía al principio, mi nombre es Brian Castañeda, estamos ubicados aquí en la ciudad de Bogotá, en Colombia, y lo que queremos es ayudar a que todos conozcan y que el cannabis sea una nueva alternativa para que podamos trabajar con nuestros pacientes cuando no encontramos una solución en otros medicamentos. De momento me despido. Sin embargo, los invito a las próximas entregas y próximas capacitaciones. Los invito a nuestro blog, en nuestra página web, a nuestras redes sociales en donde estamos comunicando los beneficios del cannabis y todas las acciones que nosotros representamos para llevar al cannabis a todo el mundo, a la comunidad. Desde nuestro componente educativo, tratamos de llevar esa información para que las personas aíslen la idea falsa de que el cannabis es una planta mala y más bien enfoquen en que el cannabis puede ayudarnos a solucionar muchos problemas. De momento los abandono y los invito a que sigan conociendo el mundo del cannabis medicinal en todas nuestras redes, en todas nuestras comunicaciones y que se hagan parte de este gran camino de comunicación y aprendizaje.